Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste y en el video de hoy vamos a comentar los buenos resultados que vienen consiguiendo tanto Alianza Lima como Melgar, que de por sí ya consiguieron algo insólito. Habrán 6 equipos peruanos en competencias de Conmebol por Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Faltaría definir si es que acaso Alianza Lima y Melgar pueden completar una participación histórica para Perú con 4 equipos en la etapa regular o jugarán la Copa Sudamericana. De todas maneras, 6 equipos peruanos tendrán competencia en esta primera etapa del año. Melgar asegurando el triunfo ante Tolima y Alianza Lima conquistando la Bombonera para sorpresa de propios y extraños. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar quería contarte que este podcast llega gracias a Stake, sponsor oficial del canal, y ahora ingresando a stake.p y utilizando el código FANODRIC para registrarte puedes acceder a una primera jugada gratis, pero además estarás formando parte de la comunidad donde vamos a tener grandes sorteos durante el año. Ya se repartió el primer gran premio, acabamos de regresar de Inglaterra con 3 ganadores que tuvieron la experiencia VIP en un partido de Premier League entre Everton y Manchester United. Esa y muchas más oportunidades llegan para nuestra comunidad en este 2025 gracias a Stake. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Si usted cree en la astrología, pareciera que los planetas se han alineado al menos en este comienzo de la Copa Libertadores. La etapa previa, como muy pocas veces, le está sonriendo a los equipos peruanos. Tanto Alianza como Melgar están a tan solo una llave de conseguir su acceso a fase de grupos, logrando así una participación histórica para Perú que en la etapa regular jamás tuvo 4 equipos participando en simultáneo. De por sí Alianza y Melgar ya consiguieron asegurar su participación internacional tras superar la fase 2. Alianza, tras eliminar a Boca en la Bombonera, tiene asegurada fase de grupos de Copa Sudamericana, incluso si pierde contra Deportes Iquique. Y podríamos decir lo mismo de Melgar, que le ganó en la ida y en la vuelta al Deportes Tolima de Colombia. Con ese resultado los arequipeños, en el peor de los casos, dirán presente otra vez en la Copa Sudamericana, competencia en la que les ha ido bastante bien a diferencia de la Libertadores, donde sus resultados son bastante lamentables. Pero tanto Melgar como Alianza Lima están ante la posibilidad histórica de poder llegar a la fase de grupos a través de las instancias previas y encontrarse ahí con la U y con Cristal, que ya están clasificados por haber sido los 2 mejores equipos el año pasado en la Liga 1. Y habría que decir otro detalle: de lograr la clasificación, tanto Alianza como Melgar podrían acceder a cualquiera de los 2 grupos. Al clasificar por repechaje pueden coincidir equipos del mismo país y Alianza podría ir al grupo de la U como también al grupo de Cristal, y aplica lo mismo para Melgar. 2 equipos peruanos no coinciden en fase de grupos desde la Copa Libertadores 2010, cuando el Juan Aurich en aquella época jugó la fase previa de Copa Libertadores, en un formato distinto porque la fase previa se reducía a tan solo una llave, en la cual el Juan Aurich, liderada por el Pana Tejada y con un brillante Raymond Manco que acababa de regresar de Holanda, lograron eliminar al Estudiantes Tecos de México, cuando los mexicanos todavía tenían participación en la competencia más importante del continente. Aquella magistral presentación del Juan Aurich era también su debut en Copa Libertadores tras su regreso a primera. Si no me equivoco, tuvieron por ahí una participación internacional muchos años antes bajo el nombre de Aurich Cañaña, pero bajo el nombre de Juan Aurich era su primera experiencia en la Copa Libertadores, y vaya manera de regresar. El sorteo los ubicó en el mismo grupo que Estudiantes de La Plata, el vigente campeón, también Bolívar de La Paz y Alianza Lima. El equipo del norte, dirigido por Luis Fernando Suárez, debutaría en la fase de grupos cayendo goleado 5-1 ante Estudiantes de La Plata, pero se daría el gusto de ganarle a Alianza 4-2 en Chiclayo. Esa fue la última vez que 2 equipos peruanos se enfrentaron por Copa Libertadores, y de lograr la clasificación tanto Alianza como Melgar podrían ubicarse en el grupo de los cremas o de los rimenses. Y habría que hablar un poco de cada equipo. Por supuesto, lo de Alianza ha sido más sorprendente porque eliminó a Boca Juniors y ha dado que hablar a toda la prensa argentina, que esperaba una fácil clasificación del equipo de Fernando Gago y Juan Román Riquelme. La derrota en Matute dolió,
pero perder la clasificación en penales, sobre todo con el error de Cavani abajo del arco, ha sido un detonante que podría poner fin a la era de Fernando Gago. Es más, al momento que escuches este video, probablemente Gago ya no sea más el técnico de Boca. El triunfo de Alianza en penales, además, ha sido la eliminación más vergonzosa de Boca en toda su participación en Copa Libertadores, porque nunca antes el cuadro Ceneice había sido eliminado tan pronto de la Copa Libertadores. Jamás Boca había muerto en una fase previa y Alianza Lima se encargó de hacerlo por primera vez en este año 2025. Y lo que hace más escandaloso todo esto es que Boca había gastado millones de dólares en el último mercado de transferencias. Pagaron 5 millones por Palacios a Colo-Colo, 10 millones por Alan Velasco a la MLS, contrataron a Ander Herrera, también a Marchesín, y todo ese gasto no se ve justificado porque Boca no jugará ni siquiera la Copa Sudamericana, ya que Alianza Lima se encargó de eliminarlo de ambas competencias. Sin dudas, el resultado más sorprendente en lo que viene de la Copa Libertadores. Y si bien no es la etapa regular, sino la fase previa, por supuesto que hace ruido, pues el nombre de Boca Juniors es también el del equipo más gigante del continente, y un club peruano se encargó de ponerle fin de manera inmediata a su participación. Y eso es lo que los hinchas de Alianza más celebran. Por supuesto, si Alianza hubiera eliminado a Monagas o incluso a Cerro Porteño, seguiría siendo un triunfo de fase previa, pero estamos hablando de Boca Juniors y el terremoto que ha generado la tajada del Willy Vizcarra justamente a Alan Velasco, el futbolista de los 10 millones de dólares que no pudo meter el quinto penal en la mismísima Bombonera. También se habla de la salida de Marchesín, quien pidió el cambio desesperado a Fernando Gago, pues no quería atajar en los penales. Y estamos hablando que Marchesín era la gran contratación para el arco de Boca, siendo un arquero de amplio recorrido, tanto en Porto como en el América de México, y que estaba llamado a ser uno de los líderes del vestuario. ¿Qué líder puede continuar siendo si pidió el cambio asustado para no estar presente en la definición que podía darle a Boca la continuidad en Copa Libertadores? Por supuesto, el equipo de Pipo Gorosito está envalentonado tras esta gran victoria, pero habría que recordar que todavía le falta superar la llave ante Deportes Iquique, un equipo chileno no tan conocido, ubicado en el norte, en lo que antes pertenecía al Perú, antes de la Guerra del Pacífico por supuesto, y el Dragón ha tenido participaciones interesantes, llegando a ganarle alguna vez a Gremio en fase de grupos, siendo el único equipo que pudo hacerlo en aquella edición en la que Gremio fue campeón, y también vienen de eliminar a Deportes Tolima en penales, a diferencia de Alianza y Boca, donde de 10 penales se acertaron 9, en el caso de Santa Fe e Iquique, clasificó el equipo que menos penales erró, en este caso el equipo chileno, que es liderado por el número 10, Puch, jugador que ya conoce a Alianza Lima, pues defendió la camiseta de la U de Chile en aquella eliminación, por no decir robo, que se produjo en la Copa Libertadores del año 2010. Puch está jugando los descuentos en su carrera y volverá a verse las caras con Alianza, que dirigido por Pipo Gorosito llega envalentonado y siendo de momento la revelación de esta fase previa. Y es que claro, Boca era el equipo más fuerte de toda la instancia previa de Libertadores, junto con el Corinthians, que también sufrió para clasificar ante la Universidad Central de Venezuela. Pero pasemos a hablar de Melgar, que no tuvo un rival tan renombrado como Alianza, pero de todas formas cumplió con ganar en Colombia y en Arequipa 1-0 ambos marcadores ante Deportes Tolima. Lo de Melgar es para destacar porque el cuadro arequipeño consiguió ganar ambos partidos de forma categórica. El marcador apenas dio 1-0, pero el equipo rojinegro no se complicó ni en Colombia ni en su localía. Kenji Cabrera con un golazo da a entender que ya es un jugador para ser tomado en cuenta por la selección peruana, que encima necesita recambio, necesita nuevos nombres, y Kenji Cabrera levanta la mano con un golazo que ya le daba la ventaja a Melgar, ganando en Tolima. La vuelta en Arequipa sería cerrada, pero finalmente una torpeza de Tolima termina en penal a favor de Melgar y el cuadro rojinegro aseguró su clasificación a la siguiente ronda, además de su participación en Copa Sudamericana, donde Melgar ha tenido buenas presentaciones. Pero el objetivo, por supuesto, es llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque eso significa un premio de 3,5 millones de dólares, adicional a lo que ya ganaron ambos clubes por llegar a la fase 3. Alianza Lima superando a Nacional y Boca Juniors y Melgar tan solo a Deportes Tolima. Y ahora deberá enfrentarse a Cerro Porteño. El equipo paraguayo dirigido por Diego Martínez viene de golear categóricamente por 4-0 y 3-1 al Monagas de Venezuela.
un rival que resultó siendo superado ampliamente por los paraguayos, que ahora enfrentarán a Melgar primero en la altura de Arequipa y luego en la Nueva Olla en Asunción. Difícil desafío para Melgar, que de todas formas tiene asegurada su presencia en Sudamericana, pero los rojinegros tienen una deuda pendiente por Copa Libertadores. Y por supuesto la altura puede jugar un rol fundamental para un equipo como Melgar, que ha demostrado tener buenos jugadores, buen funcionamiento y por supuesto hay que destacarle que ganó en Colombia y también ganó en Arequipa. El buen resultado de Alianza y también de Melgar pone a ambos equipos en una situación muy expectante y también sirve para limpiar un poco la imagen de la Liga 1, que honestamente va a la Copa Libertadores, y también limpia un poco la imagen de la Liga 1, cuyos representantes van solamente a hacer acto de presencia en la Libertadores usualmente y a completar la lista de 32 equipos. Sabemos que los clubes peruanos no suelen competir, no suelen estar a la altura, pero ahora realmente podríamos tener una participación histórica. Perú nunca ha tenido más de 3 equipos en la fase de grupos de Copa Libertadores, y si tanto Alianza como Melgar clasifican, superando a Deportes Iquique y Cerro Porteño, estaríamos ante un récord. Por primera vez habrían 4 equipos peruanos en la etapa regular del torneo de clubes más importante del continente, y como ya mencionamos, podrían cruzarse también con la U o con Cristal. Y ahora, en el peor de los escenarios, si Alianza perdiera ante Deportes Iquique y Cerro Porteño superara a Melgar, ambos clubes ya tienen asegurada su participación en la Copa Sudamericana, donde todavía faltan definirse los playoffs para ver quiénes serán los otros 2 representantes peruanos, pero habrían 4 clubes de la Liga 1 en fase de grupos de Copa Sudamericana y 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores, teniendo 6 representantes en torneos internacionales, lo cual también es un récord para una liga que es muchas veces menospreciada, con justa razón, pero que ahora, por la alineación de los planetas o por la conformación de equipos competitivos, que sería más lógico y razonable de explicar, Alianza Lima y Melgar tienen la oportunidad de hacer historia y darle al fútbol peruano una alegría en medio de tantos fracasos y malos resultados. Por supuesto, la participación de Alianza y Melgar en esta fase previa también permite sugerir la incorporación de nuevos jugadores a la selección peruana, sobre todo ahora en el proceso de Ibáñez, que será un proceso de transición en una eliminatoria que está prácticamente perdida y que pide a gritos nuevos nombres. Tanto en Alianza Lima como en Melgar hay jugadores más que interesantes que podrían sumarse para la convocatoria de marzo ante Bolivia y Venezuela. En el lado de Alianza, creo que el nombre de Garcés y su actuación en la Bombonera lo tendrían que perfilar como un potencial convocado pero también titular. Garcés ha demostrado complementarse a la perfección con Carlos Zambrano, que es titular indiscutible en la selección, y la ausencia obligada de Callens por un tema de salud hace que la convocatoria y presencia de Garcés en la selección tenga muchísimo más sentido. Otro de los potenciales convocados de Alianza, creo yo, es Eric Noriega, que en el centro del campo, jugando Copa Libertadores en la Bombonera, dejó en claro que es un futbolista con marca, pero, lo más destacable, con muy buena salida de balón, lo cual podría darle una extraordinaria alternativa al equipo de Ibáñez, que no puede contar con Yotún pues sigue lesionado. Por el lado de Melgar sería inevitable no destacar el nombre de Kenji Cabrera, jugador joven, muy habilidoso y sobre todo con gol, cuando se anima. La presencia de Kenji Cabrera viene siendo pedida hace bastante rato ya en la selección, quizás por jugar en Melgar no lo miran tanto, si estuviera en la U en Alianza, hace rato ya que la prensa estaría sugiriendo su nombre hasta el cansancio, y es otro de los futbolistas que Ibáñez debería llamar a la convocatoria de marzo, pues Perú necesita nuevos nombres y este arranque en la fase previa de Copa, sin dudas, da esperanzas de que veremos nuevos talentos en la primera convocatoria de Óscar Ibáñez para enfrentar a Bolivia y Venezuela. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Y ahora dime tú, ¿crees que Alianza y Melgar logren clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores o quién se quedará en el camino? Házmelo saber en los comentarios, que te voy a estar leyendo, y no olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita. Y sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.